Dios te bendiga, te habla tu hermano Pablo Román Caballero y estoy contentísimo. Tenemos ya miles de estudiantes tomando la clase, participando, enviando sus tareas, aún por adelantado antes de la fecha. Y aquí estamos en la cuarta y última clase del curso que estamos estudiando sobre cómo son los ángeles y los demonios. En este video te tengo que dar algunas instrucciones breves, ahora al principio y también al final, por si deseas recibir tu certificado del curso. Si lo estás haciendo solo como oyente, no hay problema, pero si lo quieres hacer para crédito, también puedes obtener tu certificado. Primero que nada necesitas, si esta es la primera vez que vienes a ver una de nuestras clases, está bien, te puedes quedar, puedes mirarla completa y luego necesitas ir a la clase 1, 2 y 3 y estudiar esas tres clases. Pero lo más importante es que tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube, el cual actúa como nuestra aula virtual del Instituto Bíblico Osana. Así que oprime, en algunos lugares el botón es rojo, en otros lugares solamente aparece donde dice suscribe. Necesitas apretar ese botoncito y unirte a nuestro canal. Lo segundo, vamos a pasar a asistencia. Como ya muchos de ustedes saben, la forma en que tomamos asistencia es usted escribe su nombre completo, como va a aparecer en el certificado, y de qué ciudad y país está residiendo. Así que hacemos eso en este momento, ahí donde estás. Si tomas unos segundos y escribes tu nombre completo, ciudad y país, así no se te olvida y cuenta tu asistencia. Lo otro que te voy a pedir es que las preguntas que te voy a hacer, en la clase pasada solo hice una pregunta, así que en esta clase vamos a hacer 3 preguntas para completar las 8 preguntas del seminario. Estas preguntas me las puedes enviar todas juntas, las 8, a institutobiblicoosana@gmail.com o puedes contestarlas aquí mismo en la página, en el video, en la sección de los comentarios. Puedes contestar tus preguntas, pero aparte de donde pusiste tu nombre, ciudad y país, para así poder yo ir revisando las tareas de uno en uno. ¿Y cómo sabes que las revisé? Cuando veas que le puse un me gusta, un checkmark que dice me gusta, un like a tu respuesta, quiere decir que ya yo revisé tu tarea. Igual que quiere decir que tomé asistencia cuando le pongo también a tu nombre un me gusta. Y por cierto, hablando de me gusta, ¿qué te parece si también nos das un me gusta a nosotros? Pasa debajo del video, aparece un dedito hacia arriba, aparece otro hacia abajo, el de abajo no lo toques, el de arriba, el que aparece hacia arriba, márcalo y apóyanos de esa manera, dándonos un me gusta. Eso me alegra a mí, trae alegría a mi corazón. Bien, vamos a ir ahora a la primera pregunta. Y la primera pregunta, para contestarla, puedes ir al video número 1 y ahí está la respuesta. Si también ya te sabes la respuesta, no tienes que ir al video número 1 si es que te aprendiste bien la clase o si ya lo sabías de antes. La pregunta es, ¿quién era la persona que se ocupaba de limpiar los pies de los visitantes cuando llegaban a una casa de una persona adinerada? O sea, ¿quién era la persona que se ocupaba de limpiar los pies de los visitantes en una casa de personas adineradas cuando les llegaba visita? Eso se refiere a los tiempos de Jesús, a los tiempos bíblicos. Recuérdate que en aquel entonces se usaban sandalias y había mucho polvo y los pies se ensuciaban, y cuando llegaban a una casa de una persona adinerada, había una persona que se le asignaba ese trabajo. ¿Quién era esa persona? La otra pregunta te la hago un poquito más adelante en la clase. Fíjate, estos videos de por sí necesitamos hacerlo cortos. No puede ser como en un salón que podemos estar hasta un par de horas. Necesitamos hacerlos cortos. Muchas personas están usando sus celulares,
no queremos consumir mucho de su batería. Además, la parte de tecnología tenemos que tomarla en cuenta. Así que la clase tiende a moverse un poco rápido. Aún yo mismo a veces hablo tan rápido que me confunden las palabras y le pido perdón a ustedes por eso. Pero es la razón por la cual vamos a un paso rápido. Pero gracias a Dios, tú tienes ese botón que se llama pausa. Puedes detener y si te perdiste algún punto, puedes aún hasta retroceder el video y volver a ver esa parte que no viste la primera vez. Hay una función o varias funciones que tienen los ángeles que muchas veces nosotros como que no nos damos cuenta de ello. Es algo que ellos están haciendo continuamente a nuestro alrededor y como nosotros con nuestros ojos carnales no lo podemos ver siempre, aunque sí hay veces que ellos se manifiestan físicamente, muchas veces nosotros ignoramos que pueden haber ángeles alrededor de nosotros en cualquier momento, porque estos son enviados por Dios muchas veces para cuidarnos a nosotros. Pero yo quiero traer un punto importante sobre algo que la gente le llama el ángel de mi guarda. Nosotros aún cuando pequeños, muchos de nosotros se nos enseñó hasta hacerle una oración al ángel de mi guarda. Y eso no es bíblico. Y yo quiero que eso quede claro para que no sigamos enseñándole eso a nuestros hijos. En ningún lugar en la Biblia se nos dice a nosotros que le recemos o le oremos a un ángel. Cuidado, eso no se debe de hacer. Lo que nosotros sí podemos hacer es orarle a Dios y pedirle a Dios que envíe a sus ángeles a protegernos. Eso está bien, pero no podemos orarle a un ángel. Además de eso, en ningún lugar en la Biblia dice que nosotros tenemos un ángel asignado como guardaespaldas para cuidarnos a nosotros. Lo que sí la Biblia dice que cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo no solamente está conmigo, sino está en mí, viene a mí, y ese sí me cuida, ese sí me guarda todo el tiempo. Te voy a dar unas citas bíblicas, no la podemos leer por lo del tiempo, pero yo te animo a que tú tomes nota, escribas estas citas bíblicas y luego vayas a la Biblia, sea la Biblia que tienes físicamente contigo o a la Biblia que ya debes de tener en tu celular, y lo busques y lo leas con calma, para que así puedas sacarle más provecho a tu clase, a la que estás recibiendo, y también por si deseas enseñar estas clases en tu iglesia o en tu grupo de reunión o a otras personas, también lo puedas hacer. Funciones de los ángeles. Nosotros vemos en el Salmo 103, versículo 20, que ellos alaban a Dios. También nosotros vemos muchas veces a los ángeles sirviendo como mensajeros, pero te voy a dar algunas citas. Lucas, capítulo 1, versículo del 11 al 20. También del versículo 26 al 38 en el mismo Lucas 1. Lucas 2 lo vemos en el versículo del 9 al 14. También vemos a los ángeles sobre el pueblo de Dios, cuidando al pueblo de Dios. Salmo 91, versículo 11 y 12. Y también nosotros vemos que los ángeles pueden ser usados por Dios para traer juicio, sentencia de Jehová. Este es algo que no nos gusta hablar mucho de ello, pues todos queremos las bendiciones y nunca queremos ver el castigo. Pero también los ángeles traen corrección, traen castigo a las ciudades, a los pueblos, a las personas. Y no estoy hablando solo de los demonios, sino de los mismos ángeles que están en el cielo. Hubo una persona que me preguntó que si cuando hubo la división en el cielo y una tercera parte de los ángeles se fueron con Satanás, me preguntó si esa tercera parte Dios la volvió a reponer, o sea, si volvió a crear más ángeles
para reponer esa tercera parte? Y la respuesta es: en ningún lugar de la Biblia dice que Dios creó más ángeles. Es más, cuando la Biblia dice que llegó el séptimo día de la creación, que no son necesariamente días de 24 horas, sino tiempos, 7 tiempos de la creación, pero dice que en el séptimo día Dios descansó. Y al Dios descansar quiere decir que ya terminó de crear, de hacer más obras. Así que no, en ningún lugar dice que Dios hizo más ángeles. Yo quiero ahora hacerte la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿en qué momento Adán y Eva hacen a Satanás el Señor de sus vidas? Esta pregunta quizás va a ser un poquito difícil de nosotros poder recibir. Adán y Eva hicieron a Satanás su Señor. ¿Sabías eso? Lo pusieron por encima de su cabeza como su Señor. ¿En qué momento sucedió eso? En el video número 2 nosotros conversamos sobre ese punto. Si te recuerdas, puedes escribir tu respuesta. Muy bien. Amados hermanos, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla también en los comentarios. Yo la he estado leyendo y la he estado contestando lo más rápido posible, ¿sí? Vamos ahora, les voy a dar a ustedes unos versículos bíblicos que tienen que ver con los demonios o los ángeles caídos. La Biblia nos dice a nosotros que cuando Lucifer cayó, perdió toda su gracia, perdió toda su belleza y se convirtió en un ser despreciable. Es como cuando una persona deja los caminos de Dios. Vemos como esa persona aún en esta tierra, como su vida entra como en una suciedad. A peor aún, Lucifer, que estaba en un lugar tan alto y en un lugar tan bonito que Dios lo había puesto, al caer perdió toda su belleza. Lo mismo es con los demonios. Por eso se le llama seres inmundos o sucios. Y lo vemos actuando de esa manera, lo vemos actuando en forma sucia. Vemos que hay algunos de esos demonios que tienen lascivia o sea, se le llama espíritus de lascivia. Hay otros que le llamamos espíritus de ira. Y así, ¿por qué? Porque vemos esas manifestaciones que son manifestaciones de la carne, y vemos ellos golpeando la carne del hombre con esos deseos pecaminosos. Nosotros tenemos que tener cuidado entre lo que es normal y lo que es pecaminoso. Nosotros tenemos que entender que no es lo mismo alguien que busca tener una actividad de recreo en una forma agradable delante de Dios, a una persona que se va a unos excesos que a Dios no le agrada. Y sin entrar en detalle lo voy a dejar ahí, pero tenemos que entender que sí hay una diferencia. Y cuando nosotros empezamos a cruzar esa línea, usualmente es porque estamos entrando en un territorio que está lleno de inmundicia, de demonios. La Biblia nos dice a nosotros en Lucas 8:30 que los demonios tienen nombres de personas, porque cada uno tiene su propia persona, su propia personalidad. No son solamente espíritus flotantes, así como los ángeles que están en el cielo, así como por ejemplo Gabriel no es un espíritu flotante, así como Miguel no es un espíritu flotante. Estos son seres malignos, pero seres que tienen su personalidad, tienen nombre. Y al tener nombre, al tener personalidad, quiere decir que ellos van a molestar con lo que son, con su personalidad. Cuando tú ves una persona que tiene una personalidad malvada, está reflejando lo que son los demonios. Y esa personalidad vive con esos demonios continuamente por donde quiera que ellos andan. No son seres agradables, son seres
que representan el mal y buscan hacerte mal a ti y a mí. Pero gracias a Dios que nosotros estamos bajo la sangre de Cristo y no nos pueden tocar. Nosotros vemos también que ellos pueden hablar. Lucas 4:34. Lucas 4:34 vemos que pueden hablar. Los demonios, para poder hablar, nosotros vemos que poseen a una persona. Es como lo vemos en la Biblia. Toman control de una persona y hablan por medio de esa persona. También nosotros vemos, la palabra nos dice a nosotros que ellos conocen que están condenados. Ellos saben que están condenados, ya no tienen nada que perder. Ellos saben cuál es su final. Esto lo vemos en Mateo 8:29. También nosotros vemos a demonios que tienen influencia sobre los gobiernos del mundo. Y esto lo vemos nosotros en, te voy a decir el versículo, Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel 10, 13. Un poquito más adelante acá, dice la palabra que los demonios al final van a ser echados en un lago de fuego. Y eso lo encontramos en Mateo 25:49. Mateo 25:41. Mateo 25:41. Ahora, hay algo que muchas personas me preguntan y me dicen, ¿dónde viven los demonios? ¿Dónde viven los demonios? Bueno, nosotros conocemos, porque la Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Le estaba refiriéndose a Satanás y le llama el príncipe de la potestad del aire. De nuevo, acá también estamos hablando, como cuando se hablaba de principados y potestades, estamos hablando de jerarquía, de rangos, y por eso dice la potestad del aire, queriendo decir que el enemigo gobierna estas potestades en el aire, por eso que es el príncipe de ellos. O sea, los ángeles caídos son espíritus que perdieron su cuerpo celestial, ya no tienen ese cuerpo celestial, ya no tienen esa vestidura del cielo que tienen los ángeles de Dios. Por lo tanto, andan con un espíritu inmundo corriendo por los aires, y ellos buscan en qué cuerpo ocupar. En una ocasión, Jesús está reprendiendo, tomando control, tomando autoridad de muchos demonios que estaban en este hombre. Y ellos se están atormentados porque no quieren que Jesús lo envíe al abismo. Y ahora vamos a hablar qué es el abismo. Y le pide a Jesús que lo envíe a donde están unos cerdos. De nuevo, están buscando un cuerpo. Así que pueden poseer personas, también pueden poseer animales, de acuerdo a la Biblia. Vamos a ir ahora a lo que es abismo. La palabra dice en Lucas 8:31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. También en Apocalipsis se nos habla del abismo como una prisión de demonios que durante la gran tribulación va a ser abierta. Queriendo decir que en este momento hay demonios que están en los aires y hay otros demonios que están en el abismo. Cuando uno reprende a demonios y los demonios se resisten, uno está haciendo la batalla espiritual, está liberando a una persona que está endemoniada,
uno lo que le tiene que ordenar es, te sales ahora mismo en el nombre de Jesús, y si pones alguna resistencia, te voy a ordenar que te envío a las profundidades del abismo bajo la autoridad de Cristo. Y ellos le tienen pánico al abismo. Que por qué todos no están ahí, Dios sabe por qué hace las cosas. Nosotros no podemos tener explicación para todo. Nosotros tenemos que ver lo que la Biblia dice. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué no los enviamos todos al abismo? Porque Jesús no lo hizo. Quiere decir que hay un propósito por el cual Jesús no los envía a todos al abismo. Porque sencillamente liberaba a las personas. Y claro, tendríamos que entrar en otra clase para entender esto, pero también se refiere al plan de Dios. El plan de Dios es que Dios permite una batalla espiritual. Dios la permite con propósitos para el bien de nosotros. Porque en esa batalla espiritual nuestras vidas son fortalecidas, nos acercamos más a Dios, tomamos la autoridad celestial que Él nos ha dado y aprendemos quiénes somos en Cristo. Si todos los demonios estuvieran solamente en el abismo, entonces no habría esa batalla espiritual. ¿Cómo sabríamos nosotros qué autoridad tenemos en Cristo? Ya va a venir ese tiempo, cuando Cristo vuelva otra vez a esta tierra, a gobernar en esta tierra, juntamente con los santos, con nosotros, y va a gobernar sobre las personas que hayan quedado aquí después de la gran tribulación. En ese momento van a estar atados, en ese momento los demonios no van a tener voz, ni van a poder hacer nada. El mismo diablo, el mismo Satanás va a estar atado. Antes de concluir, quiero que visitemos un momento aquel día en la cruz del Calvario, porque lo que se hizo aquel día fue la batalla más grande que ha habido entre demonios y el Hijo de Dios. Fue aquel día en la cruz del Calvario, cuando Cristo estaba colgado en un madero. Y dice la Biblia en Mateo 27:45, que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mira lo impactante que es esto. Para los judíos, el día comienza a las 6 de la tarde, lo que es para nosotros a las 6 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 6 de la mañana, ellos tienen sus vigilias. Y de 6 de la mañana empiezan a contar las horas del día hasta las 6 de la tarde, que se acaba el día. Cuando dice a la hora sexta, está hablando del mediodía. Y esa es la hora donde más brilla el sol. Pero dice la palabra en Mateo 27:47 que hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿A qué se refieren las tinieblas? Vayamos a la Biblia. Vayamos a Juan 3:19. Miren, Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y lo que nos está diciendo es que las tinieblas representan a los demonios, representa a Satanás, representa a lo sucio, a lo inmundo. Y esas tinieblas cubrieron todo el cielo. Eso quiere decir que la batalla que Jesús libró en aquella hora fue contra todo el pecado que vino sobre él. Todo aquel, dice la Biblia, que aquel que nunca pecó, se hizo pecado por causa de nosotros. Y Jesús estaba ahí peleando y batallando cada uno de nuestros pecados. Cada una de nuestras ofensas fueron sobre Él. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Satanás, cuando nosotros pecamos, tiene algo de qué acusarnos. Tiene algo con qué venir y golpearnos, con qué abofetearnos. ¿Cuántas veces no quiere venir y traerte un sentimiento de culpabilidad, de recordarte tu pasado, las cosas malas que has hecho? Todo aquel pecado de todos nosotros vino sobre Jesús. Y la Biblia lo confirma en el versículo 46, cuando dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo,
Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes? La Biblia no dice en ningún lugar a qué hora nació Jesús. La Biblia no dice en ningún lugar qué día nació Jesús. Pero aquí vemos que en la hora novena del viernes, o sea, a las 3 de la tarde, en ese momento el Espíritu de Dios se tuvo que separar por primera vez de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede estar donde está el pecado. Por eso es que para que Él pueda vivir en nuestros corazones, la sangre de Cristo tiene que estar continuamente limpiándonos de todo pecado, de toda maldad, para que el Espíritu Santo pueda reposar en nuestros corazones. De lo contrario no puede estar. Y el Espíritu Santo se separa y por eso Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento, todo el pecado se vino sobre Él. Y todas las tinieblas, esas 3 horas, que Jesús no solamente estuvo en la agonía física, sino también en la agonía espiritual, la batalla espiritual. Todos los demonios queriéndole golpear a Jesús de alguna manera, haciendo fiestas, diciendo hemos vencido, hemos ganado. Y dice que era por todo el mundo, de tal manera que todos los demonios se levantaron en esa hora y vinieron contra Jesús. Jesús estaba soportando nuestro oprobio, nuestra afrenta, nuestro golpe. Todas nuestras ofensas contra Dios, todo nuestro pecado, lo estaban usando los demonios para atacar a Jesús. Pero a la hora novena también Jesús clamó a gran voz, consumado es. Y en ese momento que Jesús clamó, consumado es, dice que la tierra tembló. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento los demonios gritaron de dolor, el dolor de la derrota. Porque Jesús, por medio de la obediencia al Padre, había logrado vencer el diablo y sus demonios. Y por ello, ni tú ni yo tenemos que tenerle miedo a ningún demonio, porque todos están derrotados bajo nuestros pies, porque ahí los puso Cristo. Derrotados. Nunca tengas temor. Que dicen que hay una casa endemoniada, problema de ellos. Porque donde quiera que tú llegues, los demonios tienen que correr. Porque tú representas a Cristo. Porque tú eres lavado por la sangre del Cordero. Porque tú tienes el sello del Espíritu Santo sobre tu frente. Bendito sea Dios. Mis amados hermanos, hemos concluido nuestro curso. Y yo quisiera que para la última pregunta tú escribieras ¿qué o quién es Jesús para ti? Así de sencillo. En la parte de los comentarios, si deseas, puedes ir y escribir quién es Jesús para ti. Así yo veo que escuchaste el video hasta el final, te doy crédito y así también llenamos la página de alabanzas a nuestro Rey, que se la merece toda. Si tú deseas ofrendar para nuestro ministerio, para así nosotros poder ayudarnos a cubrir gastos, en nuestra página en la descripción te decimos cómo hacerlo. No estás obligado a hacerlo, pero yo estoy seguro que tu ofrenda no será un gasto. Estoy seguro que nuestro Señor te la multiplicará y va a reponer esa ofrenda, va a reponer esa ofrenda en tu vida financieramente y en bendiciones. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Un abrazo. Tu hermano que te ama. Gracias. Cuando yo compré el bote, ¿no?